Benim için. Bundan böyle karşısında duyarlı, fedakar bir Kaan görecek. Sevsin istiyorsun yani seni. Evet, beni sevsin istiyorum. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos vídeos. Tras escuchar accidentalmente la conversación entre su padre, Cetin Bey, y el abogado, Kaan descubrirá la verdad que Nilüfer ha mantenido oculta hasta ahora. Este secreto no es información común, demostrará que la familia de Nilüfer es uno de los socios secretos de este hotel y afectará profundamente el delicado equilibrio de Kaan en el mundo empresarial. Aunque Kaan parece quedar muy sorprendido con esta información, su lado emocional empezará a suprimir su lógica. Se dará cuenta de que Nilüfer no le oculta esta verdad con malas intenciones, sino por el contrario, por el deseo de no hacerle daño ni de perturbar su relación. Esta revelación aumentará aún más la admiración de Kaan por Nilüfer. Con esta verdad, Kaan cambiará por completo su perspectiva sobre Nilüfer. Verá con mayor claridad las dificultades que ha experimentado hasta ahora, las presiones que le han impuesto y su lucha por sobrevivir bajo la sombra de una figura como Sevilan. Los sentimientos que alberga en su corazón crecerán irreversiblemente. Comenzará a ver el lugar de Nilüfer en su vida no solo como empleada o gerente de una organización, sino como una mujer especial que marcó su vida y dejó una profunda huella. El carácter de Nilüfer, su comunicación con ella y cada detalle vivido conectarán a Kaan un poco más con esta mujer. Nilüfer tendrá la intuición suficiente para comprender esta verdad que Kaan ha aprendido. Notará los ligeros cambios en su comportamiento, la expresión inquisitiva en su mirada. No querrá seguir viviendo con ese peso en su corazón. Por eso, sentirá la necesidad de crear un momento a solas con Kaan y abrirle su corazón. Sin embargo, a pesar de toda su sinceridad, comenzará la conversación con cautela, con la sombra de las decepciones que ha vivido antes. Primero se explicará, luego por qué se comporta así. Y luego, poco a poco, comenzará a abrirse a sus sentimientos. La honestidad de Nilüfer será de gran valor para Kaan. Porque si quiere construir una vida verdadera con él, sabrá que los cimientos de esta vida deben cimentarse en la honestidad. Para Sevilan, los acontecimientos se volverán incontrolables. Como Cetin Bey no quiere que Sevil se interponga en el camino de Kaan, le preparará un regalo sorpresa usando el aniversario de bodas como excusa para obligarla a irse al extranjero. Aunque Sevil no acepta el regalo al principio, guardará silencio al darse cuenta de que la situación está fuera de su control. Sin embargo, la verdad del asunto demostrará que Sevil ya ha perdido la batalla por el asiento en el hotel. El descubrimiento del collar de diseño que Gamze afirmaba haber perdido de la habitación de Sevil abrirá los ojos de todos. Este evento marcará el principio del fin para Sevil, aunque no quiere irse, ya no podrá quedarse en la ciudad. En medio de todo este caos, Nilüfer comenzará a organizar la boda de Belmahán y Sami Bey. Cuando Belmahán desea que la boda sea al estilo indio debido a las raíces indias de su prometido, Sami Bey, Nilüfer aceptará el proyecto a pesar de ser ajena a esta cultura. Esta decisión demostrará una vez más su valentía y determinación. Al principio, Kaan verá este proyecto como un riesgo innecesario. Sin embargo, cuando Nilüfer lo mira a los ojos y le dice, «Hago este proyecto por ti», la resistencia de Kaan cederá. La fe, la determinación y la honestidad de Nilüfer impulsarán a Kaan a apoyar esta organización. Esta boda marcará un punto de inflexión en sus vidas profesionales, así como en su cercanía emocional. Nilüfer gestionará la boda con tanto éxito que creará un evento que estará en la agenda no solo del hotel, sino también de la ciudad. Una vez realizada la magnífica organización, donde cada detalle se cuida meticulosamente y respeta la cultura india, Kaan volverá a admirar a Nilüfer. Su inteligencia práctica, su capacidad de gestión de crisis y sus elegantes presentaciones le permitirán ver a Nilüfer no solo como una empleada, sino también como una compañera de vida. Mientras tanto, el caos que vive Au se convertirá en una nueva crisis. Au, quien subió sus fotos privadas con Ba a la diapositiva estando borracha, casi provocó un gran escándalo, pero Begum intervino de inmediato y lo evitó. Begum, quien sacó a Au de donde estaba, la protegió y demostró lo buena amiga que es. A la mañana siguiente, Begum y Nilüfer tendrán una conversación seria con Au para terminar su relación con Ba. Esta vez, Au aceptará que sus amigos tienen razón y dejará a Ba. De esta manera, el ambiente del hotel se calmará y Au salvará su propio honor.
Antes de que los acontecimientos se calmen, Kaan se sentirá profundamente decepcionado al enterarse de que Cetinbei planea enviar a Nilúfer al extranjero en 3 meses. Porque no solo querrá a Nilúfer en su vida, sino que también querrá hacer todo lo posible por mantenerla a su lado. Al descubrir que este plan se forjó sin el conocimiento de Nilúfer, la confrontará, pero en lugar de acusarla, la protegerá. Nilúfer también se sorprenderá mucho con esta situación, pero se sentirá segura con el apoyo de Kaan. Esta situación fortalecerá aún más el vínculo entre ambos. La confesión de Kaan a sí mismo y a su amigo íntimo Ferit de su verdadero amor por Nilúfer demostrará que esta relación ahora es más visible y sólida. Ferit se alegrará por Kaan al ver que no ha abierto su corazón a nadie durante años. Esta relación no será solo una historia de amor, se convertirá en un vínculo tejido de lealtad, confianza, respeto y admiración. Nilúfer experimentará ahora con valentía los sentimientos que lleva en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, será un poco cautelosa debido a las decepciones que ha experimentado en el pasado. Aún así, la presencia de Kaan rodeará sus miedos. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.